Buenos días para todos. Gracias, Cristian, por la introducción. Agradecerles de antemano a todas las personas presentes en esta sesión en la que vamos a ver un poco más a fondo lo que se trata del monitoreo en línea de activos, como complemento a un esquema de mantenimiento basado en condición. Eh, Soy ingeniero de proyectos y soluciones en Transequipos y la agenda para hoy la podemos resumir en lo siguiente. Vamos a nombrar los principales activos que podemos encontrar en las subestaciones, los problemas principales que se pueden presentar en ellos, para los cuales debemos estar preparados y para los cuales debemos ejercer todas las acciones para evitar daños catastróficos de nuestros activos. El propósito del monitoreo en línea, los principales beneficios, las principales características que tiene, los parámetros que podemos monitorizar en nuestros activos y los sistemas de monitoreo en línea que son los bases de datos y totalizadores de todos de todos nuestros sistemas con los cuales podemos tener una vista más clara de la vida útil o remanente de nuestros activos. Comenzando con los principales activos de las subestaciones, podemos mencionar que el principal de ellos es los transformadores de potencia. Podemos tener los transformadores de corriente, transformadores de tensión, los CT, los PTs, los interruptores, seccionadores, al igual que todo lo que son los equipos asociados a ellos o subsistemas, como son los sistemas de protecciones, de mediciones, sistemas de comunicaciones y los sistemas de redes que conforman cada una de nuestras subestaciones. Básicamente nos vamos a centrar en lo que son los transformadores, ya que son los principales activos de nuestras subestaciones. También dentro uno de los puntos importantes de nuestros activos hoy en día es las subestaciones aisladas en gas SF6. Se pueden considerar como completamente todo el sistema como un activo de nuestras subestaciones. Los problemas generales que se pueden presentar en los transformadores o en las subestaciones aisladas o en cualquiera de nuestros subcomponentes están dados de la siguiente forma. Pueden ser por defectos de fábrica, por procesos de deterioro mismo del uso continuo de estos equipos, condiciones de funcionamiento que exceden su capacidad de potencia, de corrientes, de tensiones, fallas prematuras de los componentes auxiliares de transformadores, en este caso muy específico los bushings o aisladores de los transformadores. Pueden pasar muchos años antes de convertirse en un problema o una falla antes, que pueda ser detectada. En algunos casos pueden desarrollarse rápidamente muchas consecuencias indeseables. Se pueden presentar fallas con las cuales podamos interrumpir nuestros procesos en la industria. Uno de los principales objetivos o de los principales objetivos del monitoreo en línea como complemento de un mantenimiento es evitar daño catastrófico de nuestros activos. Lo que queremos evitar es un daño catastrófico como por ejemplo que un transformador sea completamente destruido por una falla eléctrica. El propósito del monitoreo en línea. Para el propósito del monitoreo en línea nos basamos en ciertos principios o conocimientos básicos de donde podemos partir para ver la relevancia del monitoreo en línea. La pérdida de un transformador por una compañía de servicio puede ser demasiado costosa, millones de dólares, y la idea es tratar de evitar al máximo la inversión constante de dinero. La necesidad de incrementar la disponibilidad de los transformadores a través de un mantenimiento basado en condición, gestionar el activo, su vida útil y analizar las causas de fallo, para así poder predecir a futuro cuáles son los planes de acción que podemos tomar para evitar el daño catastrófico de nuestros activos. La IEEE,
nos ofrece una guía para la aplicación de equipos de monitoreo para transformadores y sus componentes, ¿sí? En este caso sería la IEEE C57143. Y básicamente nos da ciertos pasos, ciertos lineamientos a la hora de aplicar o diseñar un esquema de mantenimiento para nuestros transformadores utilizando equipos de monitoreo. Los propósitos de monitoreo en línea también se basan en la acción prematura que podría dar lugar a un gasto de recursos valiosos de mantenimiento. Esto lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, si nosotros estadísticamente siempre utilizamos un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo o un mantenimiento predictivo. Cada una de ellas tiene sus particularidades, en las cuales, si lo hacemos de la forma correcta, podemos tener tiempos estimados en los cuales se puedan presentar algunas fallas y podamos tener acciones para corregir esas fallas, ¿sí? Si esa planificación que se realiza es de manera muy constante, podríamos incurrir en gastos de mantenimiento que no serían del todo necesarios. Cuando se planifica de una forma con espacios de tiempo muy largos, podríamos incurrir en acciones tardías que podrían resultar en consecuencias muy costosas para la empresa. Sería las pérdidas de nuestros activos. El monitoreo continuo nos permite una oportuna acción correctiva, es decir, nos permite actuar en tiempos específicos donde se pueda presentar la falla. La ventaja de esto es que no vamos a tener o vamos a utilizar nuestros recursos de una forma más eficiente. Todas las causas que pueden afectar a nuestros activos pueden ser controladas. En este caso, sobrecargas, sobretensiones, sobrecorrientes, fallas en protecciones, etc. En el siguiente gráfico nosotros podemos ver un poco lo que es los espacios de tiempo que podamos nosotros tener para evitar los daños de nuestros activos. Siempre nos basamos en la confiabilidad de nuestros sistemas, pero siempre ese espacio de tiempo va a estar presionado por reducir nuestros costos de operaciones y mantenimiento de nuestros activos y a su vez la reducción de los capitales de inversión, compra de nuevos equipos en nuestras subestaciones, llámese un transformador, llámese un interruptor en la subestación. Entonces, nuestro margen de acción es muy reducido. El monitoreo en línea nos ayuda a administrar y tomar decisiones sobre la operación continua, el mantenimiento y la sustitución de sus activos cuando ya hayan cumplido su vida útil. Nos ayuda a evitar fallas catastróficas y convertirlas en fallas que pueden ser reparadas en un menor costo durante una parada programada. A partir de esto nosotros podemos cambiar el gráfico anterior y incluyendo una evaluación de condición online o un mantenimiento online, monitoreo en línea, podemos hacer de que las presiones que se ejercen dentro de nuestro margen de acción sean un poco más ajustables, ¿sí? El monitoreo en línea nos permite tener un mejor mantenimiento basado en condición, ya que podemos tener históricos de datos de fallas o de mediciones de los parámetros claves de nuestros activos, llámense corrientes, tensiones, temperaturas, niveles de aceite en los transformadores, inclusive mediciones de aislamiento para el caso de los aisladores, que nos pueden permitir tener un mejor margen de acción a la hora de garantizar la confiabilidad de nuestros sistemas. ¿Cómo ayudamos o cómo hacemos para que el monitoreo en línea sea lo más eficiente posible? Lo podemos hacer o digamos que los objetivos principales serían la reducción de los gastos de operación y mantenimiento, prevención de fallas catastróficas,
planificación de la vida útil remanente de un equipo, ¿sí? Y nos puede facilitar la evaluación de los equipos basada en la condición de, en este caso, de un transformador, pero igualmente puede ser la condición de una subestación aislada en SF6, la condición de un, eh, de un equipo de medición como es un CT, un TP, que son de los principales activos que tenemos en las subestaciones. Los beneficios que nos otorga el monitoreo en línea: mejora la confiabilidad y la disponibilidad del sistema, mejora la planeación de paradas programadas, mejora las prácticas de diseño y operaciones optimizadas y reduce los costos de puesta en marcha. Con el monitoreo en línea podemos tener una cantidad de recursos, de recursos que podemos aplicar para mejorar todo lo que serían los procesos de nuestra industria. Podemos tener un control de cada una de las prácticas que estamos realizando en nuestros procesos. También podemos mencionar la mejor gestión de la vida útil del equipo, mejora en la seguridad del personal, ya que con el monitoreo en línea evitamos que una persona esté localmente haciendo mediciones a nuestros equipos, lo que podría incurrir en fallas que cuando ocurra alguna falla, el personal se ve afectado por dicha falla. Mejora la seguridad del medio ambiente, el conocimiento del personal calificado. Podemos tener históricos, como ya he mencionado, en los cuales nos pueden dar mayores conocimientos para la toma de decisiones a la hora de hacer un mantenimiento, y la mejora en el acceso de todo el sistema con conocimientos claves utilizando herramientas en la web. Por lo general todos estos sistemas están centralizados y no necesariamente hay un subsistema para cada uno de nuestros activos, sino que todo lo tenemos en red y podemos acceder a ellos de forma muy fácil y desde cualquier punto en el que estemos localizados. Pasando ya a lo que son los parámetros monitorizados o los parámetros que podemos monitorear. Inicialmente tengo por aquí uno de los eventos de descargas parciales. O sea, podemos monitorear en línea las descargas parciales. Las descargas parciales, por lo general, no son un evento que ocurre de manera continua, es un evento que ocurre de manera aleatoria. La importancia de medir las descargas parciales es porque a futuro, si nosotros no llevamos un estudio de lo que se está presentando en nuestros activos, pues esto puede tender a ser una falla catastrófica. O sea, puede incurrirnos en un daño en nuestro activo del cual no podamos reparar. Esta detección se puede llevar por medio de diferentes métodos. Se pueden utilizar sensores eléctricos, sensores acústicos, sensores de ultra alta frecuencia, para poder encontrar en qué puntos se están generando las descargas parciales. Muy específicamente el caso de los transformadores o de las subestaciones aisladas en gas SF6. En esta gráfica podemos observar uno de los equipos de monitoreo que manejamos en la empresa, que es un equipo portátil, el cual podemos utilizar con sensores de ultra alta frecuencia, UHF, para detectar descargas parciales en transformadores, o inclusive puede ser instalado en subestaciones aisladas en SF6, utilizando las antenas que ya traen preinstaladas de fábrica. Básicamente lo que hace el equipo es tomar las mediciones de las posibles descargas parciales que existen en el equipo y hacer una comparación por software de históricos en los cuales se hayan presentado fallas anteriormente. Entonces, el equipo lo que nos hace es hacer una comparación y nos dice en qué punto
esas descargas parciales son de causas probables de alguna falla o no. Eh, tiene el equipo se basa en una medición de ruido externa con la cual se hace un filtrado en el barrido de frecuencias para detectar únicamente las frecuencias que son producidas por fallas de descargas parciales. En la siguiente gráfica tenemos un ejemplo de la instalación de las antenas en el tanque de un transformador. Eh, el tipo de instalación es sencillo, aunque por lo general este tipo de instalación debería hacerse ya en, en fábrica, o sea, una vez que se ha sacado de fábrica el transformador para poder hacer luego la instalación del equipo. Uno de los parámetros más importantes a la hora de hacer el monitoreo en línea es la temperatura. La temperatura del transformador es la que nos va a indicar el, el grado de desgaste que ha tenido nuestro transformador, ¿sí? La importancia de medir la temperatura es básicamente porque es el principal indicativo eh, del cual nos podemos basar para definir cuáles serían nuestros planes de mantenimiento de nuestros equipos. En los transformadores de potencia, la temperatura de las bobinas como tal tiene un impacto sobre el envejecimiento del papel. Como todos sabemos, en nuestros transformadores la vida útil se basa en la calidad del papel aislante con el que está construido. Él es básicamente el que nos da la vida útil que puede soportar nuestro transformador a lo largo del tiempo. El monitoreo adecuado de la temperatura es esencial para determinar la vida útil remanente del transformador y permite una mejor administración del equipo. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo de lo que sería unas consecuencias de una alta temperatura en los devanados de un transformador. En esta gráfica lo que podemos ver es el grado de aceleración de envejecimiento del papel con respecto a puntos calientes detectados en los devanados del transformador. Como podemos observar, a mayor temperatura, el grado de aceleración se incrementa y a menor temperatura, el grado de aceleración es mucho menor. Lo ideal sería que nuestros equipos estuvieran trabajando por debajo de los 100 grados de temperatura para poder garantizar una vida larga de nuestros equipos. La temperatura la podemos medir en diferentes puntos de nuestro transformador. Como sabemos, la parte alta de los devanados o la parte superior de los devanados es donde se concentra la mayor cantidad de temperatura. Y por el contrario, en la parte inferior vamos a tener una temperatura mucho menor. Entonces, lo recomendable siempre es tener una medición de la temperatura del aceite en la parte superior, de la temperatura del aceite en la parte inferior, la temperatura del núcleo como tal, de nuestro transformador, la temperatura de los devanados y, si de ser posible, la temperatura de las válvulas de entrada y de salida del aceite para el tema del sistema de enfriamiento, en este caso de los radiadores de enfriamiento de nuestro transformador. En la siguiente gráfica podemos ver unos ejemplos de los indicadores de temperatura que podemos tener. En el caso de la segunda gráfica, vemos es una caja de conexiones, ya que en esa caja de conexiones se colocan fibras ópticas con las cuales se hace la medición de la temperatura de los devanados. Por lo general, esa temperatura es calculada a través de fórmulas, ¿sí? Donde los transformadores no tienen esta propiedad o este implemento de fibra óptica para poder medir su temperatura. Pero es importantísimo poder
o sería mucho más recomendable tener una medición directa de la temperatura de los devanados. La norma IS 676-2 nos recomienda el uso de sensores de fibra óptica como complemento para las técnicas tradicionales de monitoreo y cálculos. Las ventajas de la medición con fibra óptica es que el material de la sonda de fibra es totalmente dieléctrico, lo que no nos va a influenciar en nada con el rendimiento de nuestro transformador, ni va a influir en alguna falla de tipo eléctrica o magnética dentro de nuestro equipo. Presenta inmunidad a campos electromagnéticos, son robustas y flexibles y químicamente resistentes, y tiene una relativa facilidad de instalación. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo de lo que sería una sonda de fibra óptica, ¿sí? Básicamente tiene una composición en la cual podemos medir la capacidad de dispersión de la fibra al ser excitada o al ser alterada por medio de aumentos en la temperatura. Básicamente, el proceso de medición por fibra óptica utiliza los beneficios del efecto Raman o la espectroscopía de Raman, ¿sí? Lo que se hace es que se inyecta un haz de luz monocromática a través de la fibra óptica, en la cual se genera una dispersión a partir de las variaciones de temperatura, y esa dispersión es medida a través de un sensor en el cual, por medio de cálculos a partir de las series de Fourier, se estima la temperatura que posee el cuerpo en el que estamos midiendo, en este caso los devanados del transformador. Aquí un ejemplo de la instalación de la fibra óptica o de las ondas de fibra óptica en los devanados del transformador. Podemos tener varios puntos. Por lo general se recomienda tener la temperatura superior del devanado, la temperatura inferior del devanado y la temperatura media. Y a partir de esas tres podemos sacar un promedio de la temperatura total de nuestro devanado. Aquí un ejemplo de lo que sería la caja de conexiones de las ondas de fibra óptica hacia el exterior, donde nosotros colocaríamos nuestro monitor de temperatura. Listo. Entre los parámetros monitorizados, aparte de la temperatura, tenemos la humedad del aceite. La humedad del aceite es un punto clave para determinar si existe alguna posibilidad de agua disuelta o libre en nuestro transformador. Siempre queremos que nuestros transformadores estén secos, ya que pues, el agua es algo que no queremos que esté en nuestros equipos. Podría causar una falla catastrófica de no controlarse la humedad en nuestro transformador. En este caso, la humedad del aceite es un parámetro necesario para la corrección del envejecimiento de los aislamientos. Aquí un ejemplo del sensor de humedad colocado en la válvula, en una de las válvulas de salida de toma de muestras del aceite aislante. Otro de los parámetros ya un poco más comunes de medición son tensiones y corrientes. Son utilizados para medir la capacidad de la carga que esté actualmente ocupada o utilizada por nuestro transformador, para medir el rendimiento térmico. Con este podemos medir la eficiencia de los equipos de enfriamiento, y podemos tener también las diferentes variaciones tanto en las tensiones y corrientes de entrada y salida de nuestros transformadores. También podemos monitorear los equipos de enfriamiento, en este caso lo que serían los radiadores, los
podemos tener la medición de flujos, y flujos de ventilación de aire en nuestros radiadores, con lo cual podemos detectar también las variaciones de temperatura en nuestro transformador. Podemos también tener el monitoreo de los motores de cada uno de los ventiladores de los radiadores, para así controlar de manera mucho más eficiente la disipación de calor que pueda generar nuestro transformador. Eh, Podemos tener también las mediciones de las tensiones, la tensión y potencia de los equipos de enfriamiento, en este caso de dichos motores. El monitoreo también puede incluir monitores de nivel, en el cual podemos tener los niveles actuales de aceite que existen dentro de nuestro transformador, y detectar si existe alguna fuga en el tanque de nuestro transformador o en alguno de los radiadores. También es muy importante mantener el nivel del aceite en óptimas condiciones en nuestro transformador, para así prevenir un funcionamiento inesperado del relevador bucos debido a un bajo nivel de aceite. Recordemos que el relevador de bucos es sumamente importante en nuestros transformadores, ya que él es el que nos puede eh, sacar de funcionamiento nuestro transformador en cualquier momento debido a presencia de gases. Si los gases que se presentan son debidos a fugas de aceite o a fallas en los niveles de aceite, pues sería una falla no muy importante, ¿no? O sea, sería una falla que no sería realmente para el objeto del cual está hecho el relevador de bucos. Aquí unos ejemplos de lo que serían los indicadores de nivel que podemos tener en nuestros transformadores. Entre los parámetros monitoreados tenemos la acumulación de gases. En este caso, como ya lo comentaba, el relé de bucos. Podemos censar el estado en el que se encuentra y saber en qué momento, cuando se presente una falla, él actúe. Entonces podemos tener todos esos registros de actuación del relé de bucos en nuestro sistema de monitoreo. Un ejemplo del relé y cómo está compuesto. Otro de los parámetros importantísimos para nuestros transformadores es la presión. El monitoreo en línea de la presión de operación. Podemos tener condiciones de presión peligrosas, eventos de presión estática, y que nos indican el mal funcionamiento del sistema de preservación, ¿sí? Aquí unos ejemplos de algunos monitores de presión. Tenemos monitores de presión, en este caso también monitores de presión súbita, los cuales nos pueden hacer una acción de control cuando detectan que la rata de cambio en la presión de nuestro transformador es muy alta. Entonces, ellos básicamente nos ayudan a proteger nuestros activos de cualquier cambio de presión que no sea de forma continua o de forma común, ¿sí? Muy importante es tenerlos en nuestros transformadores, ya que nos pueden salvar nuestro transformador de cualquier cambio brusco de presión. En el caso del monitoreo de los aisladores o los bushings, nosotros podemos tener mediciones de capacitancia, de tangente delta, de nivel de aislamiento, ¿sí? de nuestros aisladores. Podemos tener mediciones de humedad, de contaminación,
de degradación térmica. Podemos tener también niveles de corriente, tensión, que se puedan manejar dentro de los aisladores. Aquí una muestra de un daño catastrófico ya en los aisladores de uno de los transformadores. Por lo general, las fallas en los transformadores en su mayoría son dadas por fallas específicas en los aisladores de conexión de nuestros transformadores. Por eso la importancia de tener un sistema de monitoreo que nos esté garantizando o que nos esté mostrando el correcto funcionamiento de nuestro equipo. Un ejemplo de la instalación del sistema de monitoreo para los aisladores. Básicamente, la conexión de donde vamos a tomar las mediciones para hacer los cálculos respectivos de capacitancia, de nivel de aislamiento, etc. Entre los parámetros monitoreados tenemos también el monitoreo de gases disueltos en el aceite. Estos parámetros son de suma importancia cuando tenemos transformadores de muy alta potencia, ¿sí? La idea es garantizar de que estos transformadores o de controlar o registrar la producción de gases de cada uno de nuestros transformadores, ¿sí? Por medio de estos analizadores o de estos monitores podemos tener un conocimiento de los niveles de gases que presentan y así detectar fallas de diferentes tipos de nuestros transformadores, ¿sí? El monitor de gases disueltos en el aceite detecta los niveles de gases indicativos de fallas incipientes que podrían ocasionar una falla en el transformador. Nos permite tomar muestras cada cierto periodo de tiempo. Podemos configurar inclusive ese periodo de tiempo que nosotros queramos hacer un muestreo. Según normas de la IEEE y de la IEC, son 8 los gases de falla reconocidos, entre los cuales tenemos los siguientes, que son hidrógeno, etano, etileno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y acetileno. Dependiendo de la presencia de cada uno de ellos en la muestra que se le toma al transformador, podemos asociarlo con una falla específica dentro de nuestro transformador. O dependiendo de la combinación de varios de ellos, podemos detectar la falla que puede estar presentando nuestro transformador. Entre otros de los parámetros monitoreados tenemos el monitoreo del cambiador de taps bajo carga. Podemos medir la temperatura, la posición, el ángulo del selector, la potencia real o el torque del motor que acciona ese cambiador de taps, de posición del tap. Aquí un ejemplo de lo que sería el cambiador. Bien, ahora nos centraremos más que todo en los sistemas de monitoreo en línea. Los sistemas de monitoreo en línea, su finalidad es supervisar varios parámetros simultáneamente. Se puede integrar en un sistema de subestación completo. ¿Consiste en qué? En sensores, indicadores, equipos electrónicos, equipos de interconexión, interfaces de comunicación, procesamiento de datos, registradores de fallas, inclusive localizadores de fallas, y una base de datos completa de todo nuestro sistema, en la cual no solamente podemos tener un único activo, sino podemos tener varios de ellos. Y inclusive podemos tener el sistema como tal, completo, administrado de nuestra subestación. El criterio de la selección para el sistema de monitoreo en línea se basa en las prioridades del usuario del transformador, en qué básicamente se está utilizando nuestro transformador,
La confiabilidad de operación y costo son las prioridades para, para definir o para seleccionar nuestro sistema de monitoreo en línea. El análisis de funcionamiento y riesgos actuales, las consecuencias contra beneficios esperados, la decisión se puede tomar sobre la necesidad-costo del monitoreo en línea y los requerimientos de monitoreo fuera de línea. El sistema de monitoreo en línea, podemos tener un monitor de temperatura para los transformadores, un monitor de descargas parciales, monitor de gases disueltos en el aceite, sistema de monitoreo del transformador y un software de mantenimiento basado en condición que nos indique de manera concreta, a partir de los otros monitores, la vida remanente o lo que nos quedaría de vida útil de nuestros activos, en este caso de los transformadores. Para el monitor de temperatura podemos tener un monitoreo local o remoto con todos los parámetros críticos del transformador. En este caso, este monitor de temperatura también nos sirve como monitor de otros parámetros de nuestro transformador. Podemos tener monitoreo del cambiador de taps bajo carga, podemos tener monitoreo de humedad, de presión, ¿sí? Podemos medir las temperaturas del transformador en los devanados a partir de las ondas de fibra óptica, ¿sí? Consolida la información de temperatura con los contactos de alarma y otra información usando relés programables. El estado del transformador en tiempo real nos permite tener toda la información en tiempo real. Nos permite un control automático en tiempo real. A través de diagnósticos podemos tener un sistema de alarmas que nos indique en qué momento se puede presentar alguna falla. Y la conexión de fibra a través de un conversor para la medición de la temperatura de los devanados. Aquí un ejemplo de la conexión de las ondas de fibra óptica para la medición de temperatura en los devanados del transformador. El monitor de temperaturas del transformador podemos utilizar el software, el TransLife, que provee un único gráfico de la información relevante del transformador, incluyendo la vida remanente, registros históricos de temperaturas y análisis predictivo de carga. Provee los parámetros claves para determinar el estado del transformador en una simple pantalla, brindando toda la información necesaria y no solo datos. Podemos tener a través del TransLife, muy importante, la vida remanente de nuestro transformador. Para ello utiliza unas fórmulas tomadas de los estándares IEEE 5791 y de la IEC 354 a partir de las temperaturas bajo carga, ¿sí? Esto básicamente lo que nos dice es que para un transformador estándar a una temperatura de 110 grados centígrados, la vida útil esperada es que sea de 20 años. Si nosotros esta temperatura lo aumentamos por encima de 6 grados centígrados, es decir, a 110 grados centígrados en funcionamiento bajo carga, ese tiempo de vida útil de nuestro transformador se reduce a la mitad, es decir, que tendríamos solo 10 años de vida útil. Y por el contrario, que si nosotros reducimos en 6 grados de temperatura bajo carga el funcionamiento de nuestro transformador, podemos elevar al doble de vida útil nuestro transformador. Es decir, que para este ejemplo, si nosotros utilizamos nuestro transformador en 104 grados, podemos garantizar de que la vida útil será el doble, es decir, aproximadamente 40 años. ¿Sí? En el caso del monitor de descargas parciales, en este caso tenemos aquí el ejemplo del 609 para descargas parciales. Es un sistema en línea basado en tecnología UHF. Como les comentaba, él utiliza, son sensores o antenas de medición de ultra alta frecuencia.
por lo general cuando las descargas parciales ocurren en nuestros transformadores, ellas generan unas emisiones de ondas de radio a muy alta frecuencia, las cuales pueden ser detectadas por este equipo. Esas ondas de radio por lo general se ven afectadas por el ruido ambiente o por el mismo ruido que genera el transformador, ¿sí? Para lo cual el equipo hace un filtrado a través de un perfil de ruido, ¿sí? Que se toma previamente antes de hacer la medición. El monitor de descargas parciales es utilizado para determinar el rendimiento del aislamiento en transformadores de potencia. La información obtenida del sistema se utiliza en la toma de decisiones de los mantenimientos basados en condición. Es muy importante, como les digo, el tema de las descargas parciales, porque estos son unos eventos que no son continuos en el tiempo, se presentan de manera aleatoria en nuestros transformadores o en nuestras subestaciones aisladas en gases F6 y pueden incurrir en tendencias que a la final nos lleven a un daño o a una posible falla que nos pueda sacar de servicio nuestros transformadores, o en este caso puede ser la energización de una línea de transmisión hacia otro punto, que podríamos evitar por medio de la utilización de este tipo de monitores. La tecnología UHF en estos monitores es la más sensible para cualquier otra tecnología. La detección inmediata de descargas parciales a través de este sistema cuenta con un concentrador con una unidad concentradora que soporta hasta 6 sensores, ¿sí? En el caso del monitor que les mostraba anteriormente, que es portátil, nosotros podemos tener hasta 6 sensores que podemos distribuir a lo largo de nuestro transformador, ¿sí? O de nuestra subestación aislada, para poder detectar en diferentes puntos eventos de características de descargas parciales. Tiene una configuración avanzada a través de la interfaz hombre-máquina. Aquí un ejemplo de la colocación, a la instalación de los sensores en los transformadores. Podemos tener sensores tanto en las válvulas como en las paredes del tanque de nuestro transformador. Aquí un tipo de instalación de tipo escotilla en diferentes puntos de nuestro transformador. Para el monitor de gases disueltos en el aceite, nosotros tenemos un análisis completo de la cantidad de gases que pueda estar presentando nuestro transformador. El análisis de gases es una de las mejores indicaciones de la condición general del transformador. El monitoreo en línea de los gases elimina los errores producidos por la toma, el transporte y la manipulación de la muestra. La versatilidad que tenemos con el monitor de gases disueltos es que podemos tener diferentes mediciones en tiempo real de las concentraciones de gases disueltos, sin la necesidad de que una persona esté haciendo una toma de muestras, que implica ciertos errores humanos que se pueden cometer a la hora de tomar la muestra. Aparte de eso, como lo menciona el texto, podemos tener posibles fallas o contaminación en el transporte de la muestra hacia un laboratorio donde podamos hacer nuestro análisis, y esa manipulación también puede incurrir en errores o contaminación de la muestra que nos pueden dar no nos da una confiabilidad exacta del resultado de nuestro ensayo en el laboratorio. Con el monitor de gases disueltos nosotros garantizamos de que los resultados que esté arrojando la cromatografía de gases sea completamente fiable en base a los porcentajes de gases que pueden estar presentes en nuestro transformador. Esa sería una de las principales ventajas que tenemos con nuestro monitor de gases disueltos. Básicamente es como tener un laboratorio pegado directamente a nuestro transformador, en el cual podemos estar haciendo análisis de cromatografía de gases
en tiempo real. La permanente verificación de la presión en la medida de los gases y autocalibración de acuerdo a los estándares de trazabilidad NIST. Los monitores de gases disueltos utilizan un gas patrón que es certificado por la NIST, ¿sí? Y que nos garantiza de que la medición es totalmente confiable. Entre las principales fallas que podemos tener a partir de la presencia de uno o varios gases dentro de nuestro transformador, podemos tener envejecimiento de la celulosa, podemos tener fallas térmicas a diferentes tipos de presión, problemas de descargas parciales y problemas de arco interno, que ya sería un daño catastrófico, ¿sí? Como ejemplo, podemos ver que para el tema de descargas parciales, cuando, cuando producimos, cuando producimos metano, o cuando en nuestro análisis de gases tenemos presencia de metano, podemos decir que puede darse la presencia de descargas parciales dentro de nuestro transformador. Los monitores de gases disueltos podemos tener en nuestro caso podemos tener tres tipos, que serían para la medición de los 8 gases que son reconocidos por la IEEE, ¿sí? El caso de solo 3 gases, que sería un monitor más específico donde podemos monitorear solo 3 de los más importantes gases, o en este caso el monitor de un solo tipo de gas, que sería el hidrógeno. Este es muy aconsejable cuando tenemos transformadores de no tan alta potencia, y en el cual es de fácil instalación, solo se coloca en la válvula inferior del transformador y su costo es un poco más bajo que tener un sistema completo de monitoreo. Que les mencionaba, podemos tener un monitor de 3 o 8 gases, ¿sí? A través de software de diagnóstico podemos utilizar el triángulo o el pentágono de dual para hacer el análisis de la posible falla que se presenta en nuestro transformador. Aparte, este equipo tiene la capacidad de cambiar la velocidad de análisis, de toma de muestras, de acuerdo a la rata de cambio. Es decir, si por ejemplo, por lo general, este equipo viene diseñado o por defecto viene configurado para tomar 4 muestras diarias, ¿sí? Pero si en alguna falla presente dentro del transformador se observa un cambio en la tasa de crecimiento de la concentración de algunos de los gases que son monitoreados, él puede cambiar ese periodo de muestreo a hacerlo a hacerlo en mayor cantidad de veces, indicándonos cualquier alerta sobre ese crecimiento. Eso con el fin de llevar un informe histórico de la falla presente dentro del transformador. En la siguiente gráfica vemos un ejemplo de la instalación. El monitor utiliza un gas de arrastre que es helio cromatográfico de alta pureza, por eso es ese cilindro que se ve a la derecha, con el cual se utiliza para llevar los gases de la muestra de aceite, ¿sí? Él básicamente lo que hace es tomar una muestra de aceite, separa los gases que están disueltos en el aceite, los compara con el gas de calibración, que es un cilindro el cilindro que les comentaba, que es certificado por el NIST, y a partir de esa comparación, él calcula las partes por millón que existen disueltas en el aceite, y nos da el indicativo de alguna falla. Aquí un ejemplo más que todo con los componentes de cómo está instalado el sistema. Un tipo de instalación, tanto en la válvula superior como inferior, de entrada y salida de la muestra de aceite. En los sistemas de monitoreo para transformadores tenemos el concentrador,
en este caso es el QTMS, que es capaz de integrar todas las señales para monitorear el transformador. De acuerdo a los parámetros y señales a monitorear, se define el tamaño del chasis y el número de módulos. Es totalmente adaptable, dependiendo de las capacidades que requiere el cliente. Nosotros podemos adaptar a este equipo, adicionándole módulos o solo seleccionando algunos que sean totalmente necesarios para el monitoreo de un transformador. Entre los principales sistemas que podemos monitorear son la temperatura de los devanados, temperaturas de aceite, presión, los aisladores, los niveles, inclusive los niveles los niveles de aceite, y podemos integrarlo también al monitor de gases disueltos. O sea, podemos tener todo concentrado en este equipo. Aquí un poco un ejemplo de lo que sería la interfaz gráfica del monitor. El módulo de entrada de fibra óptica para el caso de monitorear la temperatura de los devanados es totalmente configurable. Podemos tener la potencia que se le está enviando a la sonda, ¿sí?, de fibra, y la medición de temperatura. Podemos tener las entradas analógicas de tensión o de corriente. En estas entradas analógicas podemos colocar algunos CTs o PTs para la medición de corrientes y tensiones. Entradas digitales para alguna acción de control, cierre de algún contacto o alguna señal de indicación de algún relé. Podemos tener, en este caso tenemos aquí el monitor de... en este caso tenemos la interfaz de monitoreo para los aisladores de transformador, en el cual podemos tener la capacitancia, la temperatura, las fugas de corriente que puedan existir en nuestros aisladores. También podemos tener, como les comentaba, en este centralizador podemos tener el monitoreo del cambiador de taps bajo carga, la posición en la que se encuentra, la corriente que esté circulando a través de él, etc. Las interfaces de comunicación, podemos tener Modbus, podemos tener... interfaz de comunicación como tal, podemos tener puerto Ethernet, puerto serial, ¿sí? Y los protocolos podemos manejar Modbus, podemos manejar ISC1850 o DNP3. Un poco sobre la vista del TransLight, ya se los mencioné anteriormente. Básicamente lo que nos dice es la vida remanente de nuestro transformador. Podemos estimarla a partir de la medición de todas las variables que ya hemos visto. Básicamente, muy importante, la temperatura, ¿sí? Se puede crear el perfil de temperatura a partir de las fórmulas tomadas de los estándares de la IEEE y de la IEC. A la derecha nosotros podemos tener, configurar ese esquema o ese perfil de temperatura de nuestro transformador. Básicamente el software nos indica la vida útil que nos queda de nuestro transformador. El perfil de temperatura que les mostraba, que podemos tener en nuestro equipo. Y aquí un poco más de los protocolos de comunicación. Como les comentaba, IS61850, DNP3 y Modbus. Para el monitoreo basado en condición, tenemos diferentes tipos de software. En nuestro caso, estos soportan estrategias basadas en mantenimiento basado en condición, que monitorea la condición actual del activo con el fin de determinar signos de futura falla o detrimento de desempeño. Lo que hacen es recopilar datos, presentan gráficas y tendencias que nos ayudan a tomar decisiones. Nos ayudan a la reducción significativa de los costes de operación y mantenimiento. Aquí un ejemplo para nuestro equipo, el ITM, un software
de mantenimiento basado en condición. Eh, el Smart Sub es otro sistema ya un poco más centralizado, el cual nos ayuda a tomar datos de múltiples unidades de sistemas de monitoreo para localizarlos o para tenerlos centralizados en un solo punto, ¿sí? Muestra datos de diferentes niveles, nivel activo, visión regional y un consolidado de la subestación. En el siguiente esquema podemos ver más o menos a qué nos referimos, ¿sí? Vamos a tener el monitoreo o el registro del monitoreo total del transformador, que sería el QTMS. Podemos tener en este caso diferentes transformadores y el total de una subestación, todo centralizado en el mismo software, ¿sí? Aquí un poco más de lo que estábamos hablando sobre el monitoreo. Podemos tener ya todas las variables totalizadas de nuestro transformador en el QTMS. A partir de él, tener en el escala de la subestación o llevarlo a la escala de nuestra subestación y manejar luego de ello todo un registro de datos a través de una base de datos donde podemos tener un histórico de mediciones y fallas presentadas en nuestro transformador. Y un ejemplo del esquema de una subestación que podemos monitorizar dependiendo de todos los equipos que se encuentran dentro de la subestación. Y un ejemplo de eh, todos los parámetros ya que se encuentren totalizados dentro del software. Listo. Bueno, gracias por prestar atención. Comenzamos con el segmento de preguntas. Si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, nos la pueden hacer saber por medio del chat. Vamos a dar unos segundos para que lo registren. Mientras tanto, Gustavo, si quiere, podemos ir resolviendo esta pregunta. Dice, el gas SF6, ¿qué tan contaminante es para la salud y la capa de ozono? Sí, bueno, referente al gas SF6, él es un gas que tiene unas propiedades aislantes, utilizado ampliamente en las subestaciones aisladas y compactas. Últimamente también es utilizado en los transformadores, ¿sí? Él no es tóxico ni inflamable, pero sí es altamente, o sea, puede provocar asfixia en las personas, ¿sí? Eh, entonces, se recomienda que, pues, sea tratado con el mayor cuidado posible, ¿no? Dentro de los sistemas de monitoreo, podemos garantizar que no existan fugas a través de las mediciones de presión en diferentes puntos de una subestación aislada para garantizar de que los niveles de este gas se mantengan siempre estables dentro de la subestación. Respecto a ese gas SF6, se dice que se debe eliminar. ¿Qué norma o qué nivel internacional obliga, digamos, a implementar esta eliminación?
Sí, referente a la norma específica para la disposición final del gas SF6, no la tengo a la mano. Voy a tratar de conseguirla y hacérsela llegar por correo electrónico para tenerlo presente. Con un equipo de ultrasonido aerotransportado, ¿se podría evidenciar problemas de descargas parciales al interior de un transformador? Yo diría que no. Es mucho más recomendable la instalación fija de los sensores en la cuba del transformador, en el tanque, ya que ese aerotransportado podría incurrir en, digamos, interferencias, ¿sí? Electromagnéticas o de interferencias de radio que no nos podrían dar una medición confiable, ¿no? Del tema de descargas parciales. Listo. Buenos días. Tengo una pregunta para hacer. ¿Cuánto es la durabilidad del aceite eléctrico del transformador y cada cuánto se debe cambiar? Qué pena, por favor, repite la pregunta. Eh, ¿Cuánto es la durabilidad del aceite dieléctrico del transformador y cada cuánto se debe cambiar? No sirve el micrófono. Sí, bueno, en cuanto a la durabilidad del aceite, por lo general, nosotros aquí en los equipos, cambiar un aceite en un transformador no lo recomendamos mucho. Lo que por lo general hacemos es ofrecer una regeneración del aceite, ¿sí? El aceite por lo general presenta un desgaste por el uso continuo del transformador, ¿sí? Ese desgaste o esa pérdida de propiedades se analiza a través de las muestras de análisis físico-químico de transformador, ¿sí? Del aceite del transformador y la cromatografía de gases. También se puede hacer un análisis de furanos, ¿sí? En el cual nosotros podemos ver la presencia de lodos en el transformador, en el aceite del transformador. Básicamente, cambiar un aceite en el transformador sería algo muy extremo. Por lo general se ofrece es una regeneración de aceite en la cual podemos volver a tener las propiedades iniciales del aceite a los niveles de cuando fue sacado de fábrica. Teniendo en cuenta la instalación del monitor de gases disueltos, que utiliza tanto la válvula superior como inferior del transformador, ¿de qué forma podríamos hacer el muestreo de aceite, ya sea para análisis físico-químico, PCBs y otros? ¿De qué manera estos muestreos pueden afectar al monitor si hay algún ingreso de aire a la hora del muestreo?
Por favor, permítanos 2 minutos. Tenemos un inconveniente de audio con el conferencista, ya lo solucionamos y continuamos con las preguntas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Qué pena, un problema técnico. ¿Nos puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro, teniendo en cuenta la instalación del monitor de gases disueltos que utiliza tanto la válvula superior como inferior del transformador, ¿de qué forma podríamos hacer el muestreo de aceite, ya sea para análisis físico-químico, PCBs y otros? ¿De qué manera estos muestreos pueden afectar al monitor si hay algún ingreso de aire a la hora del muestreo? Eh, la instalación del monitor en línea de gases disueltos cuenta con la particularidad de tener una válvula manual, ¿sí? Que se coloca en la tubería que va de la válvula superior hacia el monitor, donde se toma la muestra, de donde podemos tomar una muestra manual, es decir, podemos tener la facilidad de tomar una muestra para hacer un análisis físico-químico o una muestra para PCBs o cualquier otro análisis que se requiera. O sea, existe una válvula dentro de la instalación del monitor que podemos, hacer de forma manual una toma de muestra. El software SmartSAP. Cristian, y referente al tema de que si esa toma de muestra manual afecta al monitor, en este caso no lo afectaría porque la válvula tiene un seguro como tal para que impida el paso de algún porcentaje de aire o algún contaminante hacia el monitor, ¿sí? Inclusive también el monitor cuenta con una autocalibración que se programa para que se haga cierto periodo de tiempo y para garantizar de que el monitor siempre esté tomando las mediciones de forma confiable. Ok. La siguiente pregunta es, ¿el software de SmartSAP permite saber el estado de los equipos que se están monitoreando? Asimismo, permite indicar qué decisiones tomar al respecto, reposición, renovación y o ampliación de capacidad de la vida del activo analizado. So, sí, el software nos permite conocer el estado de nuestros activos, conocer las variables que estamos monitoreando, los valores en los cuales están los parámetros, inclusive las tendencias que se puedan presentar en los históricos que se guardan dentro del software, ¿sí? Nosotros podemos tener esa información a la mano en cualquier punto en el cual estemos localizados. Ok, la siguiente pregunta dice, la medición de temperatura calculada, ¿cuál es la fórmula para dicho cálculo? Repites, por favor, la pregunta, Cristian. La medición de temperatura calculada, ¿cuál es la fórmula para dicho cálculo? La temperatura
para estimar la temperatura de los devanados, se utiliza una fórmula en la cual se toma en cuenta la corriente de carga que está utilizando nuestro transformador y la temperatura del aceite aislante. A partir de esos parámetros se estima la temperatura a la cual puede estar nuestro devanado. A la mano no tengo exactamente cómo es la fórmula, pero se las hacemos llegar por correo electrónico. Ok. ¿Qué vías de comunicación utilizan para el monitoreo? ¿Los datos de los equipos son almacenados en la nube? ¿Existe una plataforma en la web para visualizar los equipos en vivo? Las interfaces de comunicación físicas, podemos tener puertos Ethernet de cobre o fibra, podemos tener puertos seriales RS232, RS485, y los protocolos de comunicación que podemos utilizar son Modbus, IS61850 y DNP3. Los registros de las bases de datos, nosotros podemos tener un servicio o un servidor local, en este caso de alguno de los clientes que lo solicite, o podríamos tener también un sistema online en la nube, ¿sí? En el cual podamos montar una base de datos donde se registren y se guarden todas las mediciones que se están haciendo de nuestros transformadores o de nuestros activos. Okay. La última pregunta que tenemos registrada es: si a un transformador que no es nuevo se le instala un sistema TM8 para el análisis de gases disueltos en el aceite, ¿a partir de cuánto tiempo el software podría determinar el tiempo de vida restante del transformador? No, pero ahí hay una confusión. El TM8 no me dice la vida útil del transformador. Él lo que nos indica es los porcentajes de gases disueltos que existen en el aceite, más no, él no nos va a indicar en qué porcentaje ha sido usado el transformador. La vida útil se puede definir a través de un análisis de furanos, que sería un análisis diferente en el laboratorio. No tengo más preguntas registradas, entonces muchas gracias, Gustavo, por la conferencia, muchas gracias, Catherine. No sé, Gustavo, si tenga algo que decir. Chris, van a emplear un poquito más la pregunta del software. Sí, referente a si el software nos da la capacidad o nos dice cuándo podemos reponer o renovar nuestro activo, o inclusive si hay una ampliación de la capacidad de la vida útil. En ese punto no es tan, digamos que no es de esa forma, ¿sí? El software lo que nos permite, o es una herramienta en la cual nosotros podemos tener un histórico, ¿sí?, de todas las actividades, de todos los eventos que se presentaron en nuestro transformador, y a partir de esos eventos nosotros poder realizar análisis en los cuales podamos definir los esquemas de mantenimiento para así garantizar la vida útil de nuestro transformador. ¿Sí? Básicamente lo que nos muestra es todas las variables, toda la información, y a partir de ella nosotros mismos somos los que tenemos que analizar esa información para poder plantear un esquema de mantenimiento en el cual garanticemos la vida útil y la eficiencia de nuestros equipos.